Padre, gracias te damos por esta palabra. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Gracias por haber traído a hijos tan bendecidos, a hijos tan guapos, a hijos tan llenos de tu poder. Amén. Si usted es lleno del poder, levante su mano. Diga: gracias, papá, por darme tu poder. Dígale conmigo: Espíritu Santo, háblame en esta hora. Necesito escucharte. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bien, este título de la predicación se llama El verdadero poder de Dios. Amén. El verdadero poder de Dios. Y cuando entramos en poder, pues muchas veces nos quedamos con la parte de el plus. Muchas veces hemos visto películas que al menos las películas de acción y la que son más o menos de mi edad, antañonas, que por cierto hay una serie ahí de los de Karate Kid. Nos encanta ver la parte de cómo empiezan los personajes de las películas a avanzar, y llega un momento donde se empodera, como dicen por ahí, ese empoderamiento, pero no es que haya un empoderamiento, ese poder ya está ahí. O sea, dice por ahí un mexicano muy peculiar: sacaron el FUA, ¿no? Y el verdadero poder se sale ahí en las películas cuando está peleando la batalla y saca el Kamehameha, el Kaioken y no sé qué tanto, y sacan el plus y el power, y eso hace que uno se emocione con las películas, porque bueno, siempre el poder te reviste, te llena. Y esa parte del verdadero poder es la parte que tú y yo necesitamos en cualquier área de nuestras vidas. Quizás tú puedes decir: yo necesito poder para poder tomar decisiones, pastor. Tomo decisiones, pero las tomo quizá ya tarde. O pastor, necesito poder para tratar de cerrar ciertas puertas. O pastor, necesito que usted ore por mí, porque yo necesito poder para abrir negocios, porque no me ha ido muy bien. Pero el poder es una palabra que tú y yo pues necesitamos en un plus de nuestro diario vivir. Y bueno, el verdadero poder de Dios es algo que tú y yo tenemos que entender, que ese poder ya Dios nos los dio. Y dice la palabra en Salmo 62:11, así lo dice el rey David. Estaba escribiendo, y de alguna manera David era un varón de Dios que empezó desde un pastor hasta que empezó a ser perfeccionado en el poder del gran yo soy. Las batallas eran difíciles para él, y un día se pone a escribir porque tenía muchas batallas. Lo perseguían, en este caso el rey Saúl lo querían matar, sus hermanos no lo veían con buenos ojos, su padre no creía mucho en el llamado del rey David. Y dice Salmo 62:11, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. O sea que David estaba atento que Dios había hablado una vez, pero dice: 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. ¿De quién es el power? Cuando decimos nosotros es que el poder lo obtienes en tu mente, es que el poder lo obtienes en la lectura. Sí, son extensiones. La lectura te da conocimiento, pero a lo mejor ese conocimiento, eres una persona que sabes leer mucho y eres muy tímido, y a lo mejor tienes ese conocimiento ahí muy encerrado y te falta el poder para poder expresar esa parte. Entonces dice aquí que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, la misericordia. O sea, el poder de cualquier ámbito: poder financiero, poder de sanidad, poder para levantarte de una enfermedad, poder para hacer cualquier otra cosa. Ese poder, el autor intelectual, el creador, el consumador de ese poder es de Dios. Dice: porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Y dice la palabra que la salvación no es por obras, pero en base al poder que tú manifiestas, pues lógicamente pues tus obras se van a ver. Yo quiero darte un ejemplo más o menos, ahí no sé si podamos, los que estén ahí en las pantallas, vamos a ver una obra normal, una obra negra. Por favor, ahí la obra negra, me puedes poner ahí, mi buen Abimael. Entonces, hay una parte en la Biblia que dice que qué persona no se sienta primero y calcula los gastos. Y cuando vemos que el poder, los que son constructores, los que son albañiles, los que son ingenieros, arquitectos, podemos ver, por ejemplo, hay una obra, miren, ahí hay una obra negra, ¿no?
Y yo, por ejemplo, con trabajo, si puedo hacer la casa de mi perro, imagínense esa obra negra, ahí se ve poder. Pues a lo mejor los cimientos es difícil, ¿no? Pero ahí no se ve mucho poder, ahí se ve una obra sin poder. Ahora vamos a ver un edificio normal, un edificio que para muchos, un edificio ya pues, construido. Mire, por ejemplo, ahí se ve poder. Sí, mucha gente dice, ay pastor, qué padre está ese edificio. A ver, otro más. Mire, por ejemplo, usted dice, mire, ahí se ve que le echaron poder. ¿Por qué? Porque le echaron buenas finanzas, le echaron buena estructura, buen diseño. Y yo le voy a decir una cosa, los que estamos acostumbrados al poder de Dios, pues podemos ver algo con mucho mayor poder. A ver, vamos a poner algo con superpoder. ¿Qué tal? ¿Se ve eso con poder? No solamente el poder, sino se ve el poder automáticamente, gracias, pastora, se ve el poder del diseño, el poder de la altura, de la estructura. Vamos a ver uno que sea real, porque ese es un diseño. Mire, ¿qué tal ese? Ahí se ve poder. ¿Cómo no hay poder? Eso te la nota. No sé qué diseñador sea el que diseñó esto. ¿Tenemos otro por ahí? Bueno, o nada más es el único. Creo que es el único, ya son todos. Entonces, mire, realmente se ve la diferencia, ¿no? La obra negra, los que están avanzando, ¿sí? Se ve el que realmente pues ya, pues tuvo a lo mejor hay un edificio, pero los que tienen poder totalmente sobrepasan a todos. Y yo quiero hablarte de ese significado, del poder. El poder en griego significa fuerza, dunamis. Poder en griego significa fuerza, dunamis. O sea, el poder en sí es un milagro en sí mismo. Poder es maravilla, potencia, ser capaz o posible. Ese es el significado original de poder. Eso viene en griego. Pero mire, en hebreo, la palabra poder es la palabra koach, de raíz que por lo general no se usa, pero poder en hebreo es vigor, fuerza, firme. El poder también puede ser un poder bueno y ¿qué creen? También un poder malo. Capacidad idónea, ¿sí? Completo, seguridad, majestad, resistente. El poder es el que prevalece. Pregunta, ¿usted cree que ese edificio que está viendo ahí pueda resistir un temblor? Claro, aunque se ve así medio como que se va a torcer, como que se va a caer, son ya ingenieros super mega archi requete contra masters que hacen un diseño para que aún si hay algún movimiento de placas tectónicas, ese edificio esté firme. Entonces, ese poder, el significado es que automáticamente está firme, resistente. Ahora, yo quiero hablarte de un personaje que tuvo mucho poder. Y ese personaje que tuvo mucho poder, que amamos mucho, es Jesús. Y ese poder vino a impartirlo. Y mucha gente puede decir, Jesús hizo grandes poderes cuando le dio de alimentar a 5,000 personas, cuando sanó un leproso, y lo veíamos con el pastor Julio cuando levantó a Lázaro de los muertos. Pero escúcheme bien, hoy vamos a saber cuál es el verdadero poder de Dios. Y no, esa es una parte de su poder. Pero el poder concluido conforme al significado de Hebreos es resistente, completo. Y yo quiero darle un ejemplo de muchos. Si usted me acompaña a Lucas 17:11, lo hemos leído muchas veces. Vamos a darnos cuenta de un posible poder, pero que de alguna manera ese poder no tuvo el impacto que Jesús esperaba. Y dice la palabra ahí, si se va conmigo a Lucas 17:11, dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro. ¿Cuántos le salieron? 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos porque no se podían acercar, porque podían ser apedreados. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio de lejos, les dijo: bueno, ¿quieren que los sane? Sí, bueno, vayan y muéstrense al sacerdote. Lo primero que ellos dijeron: pues, ¿quieren que los apedree, Señor? Pero él les dio una instrucción. Y aconteció que mientras iban los 10 que fueron
limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este que le dio gracias, este que regresó glorificando a Dios, ¿de qué grupo era? Era de un grupo llamado los samaritanos. Respondiendo Jesús preguntó: oye, samaritano, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha, ¿qué? El verdadero poder de Dios se manifestó, ¿sí? El poder de Jesús se manifestó en 10. Pero de esos 10, quien reflejó el poder solamente fue uno. Se atribuye que de esos 10, 9 eran judíos que conocían la ley, que sabían de ese Dios omnisciente, omnipresente, y uno era samaritano. Uno era pues no muy religioso, no era muy devoto de la fe. Mas sin embargo dice la palabra que de esos 10 que fueron llenos de ese poder, solamente uno concluyó, porque dijimos que poder era ¿qué? Terminar, completo. Ese es el significado. ¿Y cómo terminó completo? Porque no solamente fue sano físicamente, sino dice la palabra que también, dice Jesús, tu fe te ha hecho salvo. Imagínense qué tremendo. 9 leprosos que eran judíos se fueron, llegaron a sus casas. Imagínense que el leproso, los leprosos eran un grupo de gente que estaba enfermo, se le caían los pies, así las manos, pero estaban en cuevas, estaban como en hoyos. Entonces vamos a darnos cuenta, vamos a suponer que usted tiene una familiar que es leproso. Usted tenía que ir como al reclusorio, ahí a llevarle comida, pero no podía tener contacto con él. Haga de cuenta que ahí veía el leproso, así de: Gustavo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? A ver, échame una manita. No, ya se me cayó, ¿no? Entonces le pasaban la comida y jalaban un cordoncito para pasarles comida. Los veían de lejos, pero no podían. Era como el coronavirus. Siempre que me acuerdo del coronavirus, me acuerdo de la hermana Susana, porque siempre mantenían Susana a distancia. Entonces yo me acordaba de la hermana Susana porque estaban ahí con el lacito. Y ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo están los niños? Creciendo, viejo, creciendo. El que estaba leproso estaba destinado no solamente a ser maldecido en cierta parte para la cultura judía, sino que automáticamente el que estaba leproso pues ya no iba a volver a regresar, porque era una enfermedad mortal. Entonces nada más le decía a él: vieja, dile a mis niños que los amo, sí, que les voy a dar un abrazo algún día que muera, ¿no? Imagínense que esa señora, que vamos a llamarle Maripepa, se fue a su casa y Maripepa se fue. Y entonces ese cuate que se llamaba Gustavo se salió para de alguna manera ser sanado por Jesús. Y efectivamente, de esos 10, uno de ellos era judío llamado Gustavo. Así que Gustavo fue sanado, dijo: estoy sano. Estaba tan contento de ver un milagro, imagínense cuántos años, de ver cómo estaba limpio de las manos. Entonces dice que automáticamente se fue, y que se fue con se fue a su casa, y que cuando ya llegó a su casa, imagínense así, de: amor, mira, estoy limpio, estoy libre, estoy sano. Y supongamos que Gustavo, dicen por ahí que la historia, que se fue a Acapulco Gustavo con su familia, que tuvo gran bendición. Pero cuando murió Gustavo, ¿a dónde creen que se fue? ¿Lo sanó Jesús? ¿A dónde creen que se fue Gustavo? Al infierno. ¿Por qué se fue Gustavo al infierno, pastor? Bueno, porque él fue sanado, pero el verdadero poder de Dios no se cumplió. ¿Y cuál es el verdadero poder de Dios? Que seamos salvos, ¿sí o no? Digan conmigo: el verdadero poder de Dios es que seamos salvos. Y ser salvos es poder volver a tu original, a tu origen. Así que yo quiero decirte algo interesante. El poder de Dios parte, número 1, ¿dónde parte el poder de Dios? Lo habíamos visto en la mañana con las personas. Parte en la obediencia. El verdadero poder de Dios parte en la obediencia. Claro, tienes que tener una fe, porque esa fe es la que te da el plus, es la certeza que te va a hacer mantenerte firme. El poder de Dios parte en la obediencia. Mire, algo que me llama mucho la atención y a donde yo quiero llegar, o al meollo del asunto, es el siguiente.
Cuando Jesús vino a esta tierra, levantó ¿a cuántos discípulos? A 12. Y Jesús, de alguna manera, la gente pensaba que los 12 iban a ser lo suficientemente buenos para, de alguna manera, cumplir el propósito o el compromiso de Dios aquí en la tierra. Pero en el libro de Hechos nos cuenta que había un hombre que era malo, pero malo como la carne de puerco. Su nombre era Saulo de Tarso. Y dice la palabra en Hechos 9:11, no sé si lo quieran buscar, pero se lo voy a decir rápido. Dice que había un hombre llamado Saulo que asolaba, mataba a los cristianos, pero que Dios le dice a un hombre llamado Ananías: levántate, ve a orar por Pablo, Saulo de Tarso. Imagínense, Ananías conocía de Dios, conocía de Cristo, y Saulo conocía de Dios, pero no de Cristo. Así que Saulo perseguía a los cristianos, los mataba, y un día Ananías, Dios le dice: Ananías, ¿qué pasó, Señor? Quiero que vayas y que vayas a orar por uno que se llama, sí, el que tú me digas. ¿Quieres que vaya a orar por el Chapo? Oro por el Chapo. No, ¿quieres que vaya a orar por quién? ¿Por el líder de la unión? No, ¿por quién quieres que vaya? Quiero que vayas a orar, sí, tú dime quién. Por Saulo. No, Señor, ¿qué te pasa? ¿Saulo? ¿Quieres que me mate? Mira, ve, porque voy a mostrarle mi poder en ti y el poder que yo voy a hacer en él. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces Ananías le dijo: Señor, pero es que he oído que este cuate hace muchos males. Y Jesús le dice: ve y ora por él. Le dice 2 veces que vaya. Él va, ora por Saulo, dice que automáticamente él recobra la vista. Y desde ahí empieza un cambio totalmente en la vida de este varón. Así que quiero que anotes esto. Si tú estás escribiendo, ¿cómo se llama la mamá de Anita? Anota. El verdadero poder de Dios se manifiesta en poder llevar a la gente al arrepentimiento. Pastor, ¿qué no era la salvación? Sí, ahorita te explico. El verdadero poder de Dios se manifiesta en poder llevar a la gente ¿a dónde? Ese es el verdadero poder de Dios. No los 5,000, porque de los 5,000 al cual Jesús Dios le dio pan, ¿qué cree? Que de esos 5,000 ninguno estaba cuando Jesús estaba siendo crucificado. De los 12 que el Señor Jesús tenía, digan conmigo, Jesús tenía 12 discípulos. De los 12 que tenía, ¿qué creen que hicieron los 12? Marcos 14:50. Es que dice la palabra que los discípulos iban y decían: Señor, en tu nombre hemos hecho muchas señales, en tu nombre hemos hecho mucho poder, en tu nombre hemos sacado endemoniados. Pero la Biblia registra algo, un poder que no se manifestó completamente en los discípulos. Marcos 14:50 dice así: entonces los discípulos, dice ahí, entonces todos, no dice algunos, en esos todos entraba el discípulo amado, entraba el tesorero, entraba el que había orado con él, el que había visto a Elías en la transfiguración. Dice así: entonces todos los discípulos, ¿qué dice? Dejándole, huyeron. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? El verdadero poder de Dios no es que el pastor ore por la gente y sane. El verdadero poder de Dios no es que el pastor compre un terreno y que en el terreno quepan 5,000 personas. No, el verdadero poder de Dios no es ese. El verdadero poder de Dios es que Dios use al pastor como instrumento para que la gente vuelva al arrepentimiento, y ese arrepentimiento los lleve a la salvación. ¿Sí me está siguiendo? Ay, pastor, es que yo pensaba que el poder de Dios era que los cielos se abrieran y que el mar... No. Eso es un extra. Pero el poder, el significado de terminar, el significado de idóneo, el significado de completo, ¿sí? El significado de poder es automáticamente llevar a la gente al arrepentimiento. Poder no es hacer lo que los demás hacen. Poder es ir en contra de lo que los demás hacen.
Porque escúcheme bien, Saulo era un hombre de letra, era un hombre reconocido, era un hombre que hablaba hebreo, arameo, griego. Saulo de Tarso se manifestaba de mucha letra. Y que escúcheme bien, le tenían respeto. Era un hombre de autoridad. Era un hombre que automáticamente cuando él hablaba, aún las autoridades se sujetaban a él. Por eso lo mandaban a él a perseguir a los cristianos. Pero si usted va conmigo rápido allá al libro de Hechos, por favor. Esto sí quiero que lo analicemos un poquito. Hechos 9:19. Después de que Saulo recobra la vista, la gente dice, fue poder de Dios. No, no fue poder de Dios. Mire lo que dice ahí. Y habiendo tomado alimento, Saulo, ¿está conmigo ahí? Recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Diga conmigo, Saulo estuvo algunos días. 2, 1, 3. Y después de haber estado con ellos, ¿saben qué hizo? Predicó. Ahora no predicó de Dios, ahora predicó ¿de quién? De Cristo. Pero miren lo que dice el 23. Saulo era judío, ¿sí? Era un hombre bien derechito en el judaísmo. Dice el 23. Pasando muchos días, los judíos resolvieron ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Saulo era el super mega judío de judíos. Pero ahora que él tenía el poder de arrepentirse de lo que había hecho en algún pasado, a lo mejor tú dices, pastor, es que si tú supieras la porquería que yo fui en un pasado, me atormenta hasta el día de hoy. Yo te puedo decir, no te preocupes. Así era Saulo. El problema es que ahora los propios judíos, sus propios amigos, ¿qué querían hacer? Resolvían en consejo matarle. Eran los judíos, ¿no? ¿Sí o no? Los de su mismo equipo. Pero entonces Pablo se fue con los amigos, los que eran chidos, los que eran cuatitos. ¿Saben quién eran los cuatitos? Los gentiles. Pero miren lo que dice ahí el 29. Y hablando denodadamente, significa con fuerza, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban ¿qué? Este Saulo se hizo enemigos de los judíos que eran de su raza, de su sangre, ¿y qué cree? De los griegos, de los gentiles. ¿No te has sentido así? Cuando tú dices, es que no soy ni de aquí ni de allá, pastor, estoy viniendo a la iglesia, los hermanos no me saludan, me hacen fuchi, me voy a mi casa, mi cuñada, mi hermano me tiran con todo, siento que no sé si estoy mal yo. No te preocupes, a Saulo le estaba pasando lo mismo. Se estaba perfeccionando en el poder de Dios. Y cuando tú sientas que no encajas en un grupo con tu familia, no te preocupes, hay un pequeño remanente que ama a Jesús, que tu cambio, tu conversión, ese poder de Dios va a generar en ellos dos cosas muy importantes. Número 1, paz. Dice ahí Hechos 9:31. Entonces la iglesia tenía, ¿qué tenía? Paz. Los judíos querían matar a Saúl, los griegos querían matar a Saulo. Pero la iglesia, ¿qué cree? La iglesia estaba en paz. ¿Sabe quiénes somos nosotros? Somos la iglesia. Tendrás broncas con tu tía, con tu cuñada, con el de la esquina, con el Chairas, con el Norrix, pero tu templo va a estar en paz. No te importe que los demás te quieran matar, porque tu corazón, tu templo, la iglesia va a estar en paz. Y dice la palabra de Dios. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados o edificadas andando en el temor del Señor, y se asentaban, dice,
se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Diga conmigo, no puedo edificar, no puedo fortalecerme si no tengo paz. ¿Y qué necesito para tener paz? El power de Dios. Is power in the God. Ay, pastor. ¿Qué necesito para tener paz? El poder de Dios. ¿Y qué me va a generar la paz? Mucha gente dice, no, pues la paz te va a generar quietud, la paz te va a generar tranquilidad. No, la verdadera paz te va a edificar. ¿Sí vieron los edificios grandotes? Bueno, así Dios ve a sus hijos cuando tienen el poder de Dios. La gente te dice, tus patas reflaquitas, ¿no? Apenas si te quedas exacto. Pero para Dios eres un monumento. Eres un edificio que no solamente automáticamente está siendo edificado, sino que está edificado y fortalecido. Ese es el verdadero poder de Dios. Que los hijos no nos, dicen por ahí, no nos arruguemos con cualquier cosita. Los hijos de Dios edificamos y en esa parte edificada nos fortalecemos. Y es lo que estaba pasando con este cuate. Ahora, yo me pregunto, pastor, ¿qué pasa con este cuate? O sea, ¿cuáles son las consecuencias ¿cuáles son las consecuencias de manifestar el poder de Dios? Escúchame bien, iglesia. Van a querer matar tu esfuerzo. Las consecuencias de ver el poder de Dios en tu vida y en la mía es que la gente, tus propios pensamientos van a querer matar tu esfuerzo. La gente te va a decir, ya ves, 4 años siéndole fiel a tu esposo para que te salga con una tarugada. Y entonces dices, no, ahora lo voy a engañar para que se le quite el bendecido de Dios. ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? Esto está tremendo, porque el poder de Dios automáticamente siempre van a los demás y aún tus propios pensamientos van a querer matar tus esfuerzos. Y cuando el enemigo quiere matar tus esfuerzos, va a venir un desgaste físico, pero va a venir una renovación espiritual. Si hay un dolor físicamente, te sientes cansado, es más, decía por ahí un profeta, hasta ganas de morir me tenía, pero Dios lo estaba preparando para un gran Eliseo, para un hombre lleno de la presencia de Dios. Yo quiero terminar con algo muy interesante. ¿Se me fue Paco? Yo quiero terminar con algo muy interesante. Es que los discípulos huyeron, a pesar de que eran instrumentos para manifestar la gloria de Dios, pero ellos huyeron. Pero Pablo, desde el momento que es llamado, nunca huye, ni de los judíos, ni de los griegos, ni de las autoridades que él tenía a su cargo. Yo quiero terminar con esto y quiero que me acompañes al libro de Gálatas, Gálatas 1. Este es el verdadero poder de Dios. No te vayas con las emociones. No te vayas con lo que los demás digan. Ten cuidado lo que tú escuchas. Ten cuidado con lo que tú ves. Ten cuidado con lo que tú hablas. Dice la palabra Gálatas 1:11. Si está conmigo, acompáñame ahí, por favor. Dice así: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, o sea, el poder que anuncio yo de arrepentimiento, no es según hombre. O sea, Saulo decía, todo lo que yo hoy predico no es por mi doctorado, mi maestría, mi licenciatura, porque sé hablar hebreo, arameo. Dice, no es por mí. Pues yo, reconoce aquí, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Escúcheme bien, iglesia. El verdadero poder de Dios no viene en un instituto bíblico. El verdadero poder de Dios no viene en la impartición de tu pastor. El verdadero poder de Dios no viene a través de aprender hebreo. El verdadero poder de Dios viene a través de Jesucristo. Cuando tienes un corazón de arrepentimiento, cuando dices, Señor, ya me cansé de perseguir, o ya me cansé de que me persiguieran tanto,
Dice el 13, porque ya había oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Miren de dónde está hablando Saulo de Tarso. Yo entiendo y acepto que perseguía, ¿cómo dice ahí? Sobremanera a la iglesia de Dios y los asolaba. O sea, acepto. Si quieres que el poder de Dios venga a tu vida, escúchame bien, iglesia, tienes que aceptar lo que has hecho. Hay gente que dice, bueno, ya, perdóname. No es de que perdóname, acéptalo. Es que tú siempre quieres que te esté diciendo que me perdones. Escúchame, el perdón tiene que salir de nuestras bocas siempre. Tiene que ser algo que tenemos que estar practicando todo el tiempo. Porque si Jesús nos perdona todos los días, tú también tienes que perdonar y decir, perdóname. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, póngame atención. Si tú quieres el verdadero poder de Dios, reconoce tu falta, reconoce que la regaste, reconoce que hablaste, reconoce que oíste, reconoce que viste de más, porque si no, nunca va a venir el poder de Dios. Él reconocía, él ya estaba en el poder de Dios, pero él dice, yo reconocía que mataba sola. Reconoce que tu vida ha estado mal, reconoce que has estado sola y que para poder tomar una cierta frescura has tenido que hacer muchas cosas que están buenas. Pero si quieres ver realmente el poder de Dios, reconócelo. Miren lo que dice más adelante. Miren, yo reconozco que asolaba a los judíos, pero es que había un problema. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Lo que impide muchas veces el poder de Dios es la condenación que viene de parte del enemigo. Escúcheme bien. Porque tú tienes que reconocer, bueno, sí engañé a mi esposo, sí engañé a mi esposa. Pero tienes que decir, bueno, es que no era cualquier engañador. Yo era el mejor engañador. Yo era el hombre mujeriego, no, era el más mujeriego de todos. Tienes que reconocer, aún como Saulo, como Pablo. Yo robaba, pero no robaba como los demás que estaban carteras, no. Yo robaba literalmente, pastor, sacaba la navaja. Había un jovencito que teníamos en la iglesia que me entregaba los cuchillos con los que picaba a las personas. Jovencito de 13, 14 años. Él no sabía si había matado más de 2 o 3 personas, pero él reconocía. Él decía, pastor, no soy ratero, soy el peor ratero. Y así al mundo te dice, no eres el enfermo, eres el más enfermo de todo el mundo. No eres amargado, eres el más amargado de todos. No eres el pecador, eres el pecador más grande de todos. Cuando empiezas a reconocer que a lo mejor tú no eres de los poder para lo malo, entonces empieza a haber un cambio. Y Pablo decía, yo era de los malos, pero era de los judíos, pero judíos de los sabrosos. Dice el 15. Pero cuando agradó a Dios, digan conmigo, a Dios le agrada darme su poder. Otra vez, díganlo conmigo, a Dios le agrada darme su poder. Hágalo con fe. A Dios le agrada darme su poder. Pero cuando agradó a Dios, dice la palabra de Dios ahí, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Desde cuándo te apartó Dios? Cuando vine a la iglesia, dice, no, tú fuiste apartado desde el vientre de tu madre. ¿Pero por qué Dios permitió esto? Para manifestar su poder. ¿Por qué te violaron? ¿Por qué tuviste que caer en vicio? Porque en algún momento ibas a estar aquí viendo el poder de Dios. Yo creo que eso merece una ofrenda de Padre. Él me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gracias. Revelar a su Hijo en mí
¿Para que qué? Para que yo le predicase a los gentiles, ni siquiera a los judíos. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, hoy Dios te dice, no consultes al psicólogo, no consultes a tu cuñada. Mira, si tienes algún problema con algo, con alguien, o incluso hasta con tu pastor, consúltalo con él. No escuches a los demás. Tú ve y dile, pastor, tengo una bronca con usted. ¿Sí me está siguiendo? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pregunta, ¿qué se les figura Arabia? Arabia representa el desierto. Cuando viene el poder del arrepentimiento, te sientes en un desierto. Si realmente quieres tener el poder de Dios, ¿sabes dónde vas a ser perfeccionado en ese poder? En ese desierto. En ese desierto donde no hay nada, donde no está tu familia, donde no está tu esposa, donde no están tus hijos, donde no tienes ningún recurso humanamente posible para existir. Ahí Dios muestra su poder. Yo no sé cuántos de aquí se sientan en ese desierto, pero si tú estás en ese desierto, déjame decirte que el Señor te está llenando de su poder. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? No para que hagas nada, para que te arrepientas, para que tu corazón vuelva a Él, para que entiendas que fuiste concebido y nombrado por su gracia desde el vientre de tu madre. Para eso Dios te está llevando al desierto. El desierto no es del diablo. El desierto es la capacitación para manifestar el poder de Dios. El desierto es la capacitación para mostrar el poder de Dios. Escúchame bien. Esto es el Espíritu Santo y yo termino con esto. Entre más años pasan, eres más vulnerable a las batallas. Los niños no tienen batallas. Y aun si un niño tuviera una batalla en enfermedad y ese niño se muere, esa batalla la libró porque se va al cielo, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero cuando el niño empieza a crecer y empieza a tener a lo mejor una esposa, unos hijos, pero un día muere su padre, empieza a tener una batalla. Y empiezas a voltear a ver a la vieja y te das cuenta que la vieja ya no camina igual, que la vieja ya va arrastrando sus piecitos, y vas a tener otra batalla porque vas a, quizá más adelante, a perder a tu mamá, vas a perder a seres queridos, que eso te van a hacer que estés en desiertos, y eso genera una constante batalla. Pero también vas a voltear y vas a ver tus frutos, tus hijos, tu esposa, sus próximas generaciones. Y es cuando entonces dices, valen la pena las batallas. No me malentiendas, no quiere decir que digas, vale la pena que papá y mamá mueran, no. Pero es necesario que muchas veces papá y mamá falten, que esa tierra tenga que morir para que pueda dar fruto. Perdón, esa semilla tenga que morir para dar fruto. Si tú tienes a papá y a mamá, a lo mejor todavía no estás preparado para ir al desierto, pero algún día vas a ser preparado para ir al desierto. Mientras disfruta lo que tienes. Abraza a papá, besa a mamá, besa a tus hijos, porque aún tus hijos a lo mejor no se van humanamente, pero se casan y ya, una batalla que libraste. Entre más años pasan, eres más vulnerable a las batallas. El perdón es algo constante que debemos de practicar, pero el actuar es algo en lo cual siempre tenemos que radicar. El perdón es algo constante que debemos de practicar, pero el actuar es algo en lo cual siempre tenemos que radicar. Actuamos.
Cuando uno pierde un papá, en el caso mío, siempre pienso y digo, híjole, me hubiera gustado pasar más tiempo con él. Y aguas, porque viene el enemigo. ¿Te acuerdas el día que nada más le compraste el periódico? ¿Te acuerdas cuando tu papá te dijo, hijo, ¿cómo estás? Y simplemente le dijiste, bien papá, me di la vida de vuelta y me fui. Porque sabía que discutir con el viejo era cuestión de nunca acabar y me iba a terminar terapiando. En lugar de que yo lo ministrara, él me iba a terminar regañando, hijito, hiciste mal. Y empiezas a tener batallas. Pero el verdadero poder me llevó al arrepentimiento, a darme cuenta que era muy vulnerable y que tarde que temprano necesitaba ser capacitado por el Espíritu Santo para yo llevar a mi padre al arrepentimiento. Yo quiero que entiendas algo, iglesia, en esta hora. Yo no sé qué desierto estés pasando, pero el Señor te quiere llenar de su poder. Cuando tú te arrepientes hay un cambio. Cuando hay un cambio hay una manifestación. Cuando hay una manifestación hay un milagro. Y si hay un milagro, Dios se glorifica. Si me estás siguiendo, póngase de pie, por favor. Yo le decía ayer a mi esposa que nunca pensé que esta canción me marcara tanto. La canté muchas veces. Pero llega un momento que quizá vas caminando en el desierto y le dices, Señor, ya, me voy. La sed empieza a secar tus labios. Te cansas de caminar y no ver ni siquiera agua. Y simplemente le dices, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, eso es lo posible. Que aún en el desierto Él te levanta. Que aún cuando tú te sientes solo o sabes el original de tu caminar, sabes de dónde has venido, quizá no sabes a dónde vas, pero tú levantas tus manos diciéndole, Señor, yo me rindo a ti, Padre. Yo necesito, Padre, que me lleves al arrepentimiento. Quiero volver al camino cuando yo me sentía libre. Quiero volver al camino cuando yo amaba nuevamente, cuando volví a creer, cuando volví a confiar, cuando no había preocupaciones por las finanzas. Yo no sé cuál es el desierto por el cual estés pasando, pero el poder de Dios se va a manifestar, porque Él te va a dar fuerzas. Y Pablo se levantó de ese desierto, no por doctrina humana, no por doctrina de hombres. Él se levantó y empezó a predicar en Roma, empezó a predicar en Tesalónica, empezó a predicar en todas las aldeas y lugares cercanos. En esos poblados Él veía cómo la gente se arrepentía. No era un Pedro el cual su sombra curaba, pero sí veía que se levantaban iglesias. Veía a un Tito, un Timoteo, que iban al arrepentimiento y Dios los usaba de una manera tremenda. Cuando Pablo se sentía solo en la cárcel, cuando estaba a punto de ser sacrificado por los romanos, yo creo que él cantaba así: cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo así. Siente el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas. Tú me das, dile Señor, tú me das fuerzas. Es tu poder, todo es posible. Podré volver a ser igual, pastor, si es posible. Podré volver a creer, si es posible. Podré volver a estar sano, si es posible. Cuando levanto mis manos, siéntelo. Es una unción que te lleva a la presencia.